Bueno, bienvenidos. Estamos en el canal Entre Páginas y Balones, un canal en el que vamos a hablar de fútbol y literatura, los libros que se escriben precisamente de este deporte. Y estamos precisamente en temporada de Mundial de Fútbol. Y por eso hemos decidido invitar hoy a un autor que tiene un libro espectacular para entender lo que es la historia del fútbol y el desarrollo del fútbol a través de los diversos campeonatos. Entre ellos, pues obvio, el Mundial de Fútbol, que es el más importante. Es este libro que ustedes lo deben ver en librerías digitales, en librerías físicas, y es del argentino Luciano Bernique, La historia del fútbol en 500 partidos. La historia del fútbol en 500 partidos, un libro apasionante que nos cuenta, pues desde la historia, de cómo nació este deporte hasta el Mundial de Qatar y lo que puede pasar en este Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Por eso saludamos a Luciano Bernique, quien está en Buenos Aires, agradeciéndole por estar aquí entre páginas y balones, Luciano. ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, muy bien, acá estamos disfrutando de un invierno bastante tranquilo en Buenos Aires, no tan frío, y ya, bueno, a las puertas de la Copa del Mundo, ¿no? Con ganas de empezar a ver correr la pelota entre todas esas selecciones que van a estar en México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, Luciano, pero cuéntenos qué lo motivó para escribir precisamente la historia del fútbol en 500 partidos. ¿Cuál fue ese motivo que lo llevó a hacer esta compilación de 500 partidos de la historia del fútbol? Bueno, en primer lugar, yo soy escritor, o sea, estoy trabajando, salvo las clases que doy en la Universidad de River Plate, del Club River Plate. El Club River Plate tiene una escuela primaria, una secundaria, un terciario y una universidad. La verdad que hace un trabajo social muy importante, más allá del deporte, del fútbol, por ejemplo, como espectáculo. Y ahí doy historia del deporte, bueno, casualmente, y es una tarea que a mí me apasiona, me encanta contar la historia del deporte, sobre todo esa historia que mezcla más política, economía, cuestiones sociales y culturales, ¿no? Que precisamente el hecho deportivo. Y por otro lado, me dedico a escribir libros, es mi ocupación full time y la amo, la adoro. Yo fui periodista muchos años, 23 años fui editor de política en una agencia de noticias aquí en Argentina, una agencia de noticias que ya no existe. Y cuando tuve mucho éxito, afortunadamente, con mis libros, no solo en Latinoamérica, sino que mis libros se han publicado en más de 20 idiomas. Entonces me di el lujo de elegir poder vivir de algo que realmente, dos cosas que me apasionan, que son el fútbol y escribir. Y a, y a partir de ese momento, ya hace unos cuantos años, estoy muy feliz porque trabajo en mi casa, con mis tiempos, estoy mucho más cerca de mis hijos, que para mí es lo más importante del mundo. Entonces, y compartir aparte el fútbol con mis hijos es otra, otra hermosa pasión. Y digo, compartir no solo porque los fines de semana almorzamos viendo la, no sé, la Premier League o viendo a la selección en el Mundial de Qatar, que estábamos los tres abrazados en la final, sino ver a mi hijo mayor que juega en un torneo de fútbol y eso para mí no tiene no hay manera de mensurar una cosa tan hermosa como compartir pasiones con tus hijos, ¿viste? Eh, Vos viste, Mauricio, no sé si vos tenés hijos, pero cuando uno puede compartir cosas que a uno le gustan y le apasionan con sus seres más cercanos, que son los hijos, y sí, estás en el paraíso. Y cuando encima eh, te buscan editoriales importantísimas o le ofreces, como fue el caso de Penguin Random House, que me acerqué a un editor maravilloso que es Jairo Patiño, por amigos que tengo en Bogotá, muchos amigos, Mauricio Silva, Antonio Casale, Nico Samper, y a los tres los consulté, porque los tres eran autores de Penguin, y los tres coincidieron en este editor es una maravilla. Y ahora sí lo comprobé porque tuvimos un trabajo
que es increíble. Vos tenés presente que yo estoy a a muchos miles de kilómetros de Bogotá, Mauricio. Entonces, entenderte en tres WhatsApp, pero fueron tres, no es que hablamos 8 meets de 1 hora en 2 semanas, no, fueron tres audios de WhatsApp y ya estaba arreglada la cosa. Digo, mira, yo ofrezco esto, Mauricio, perdón, Jairo conocía mi trabajo Sí. pero fue una bienvenida con así, brazos abiertos. Bueno, nosotros nos encontramos allá en la Filbo, entonces vos sabés más o menos cómo fue todo. Y fue un éxito increíble. Que tu libro se agote 3 días seguidos en la feria, decís, wow, eso me pasa en Colombia. En Argentina no. En Argentina presento libros y ni no va a verme ni mi mamá. Pero en Colombia, viste, vos viste lo que pasó ahí. Sí, completamente. Yo me sentía a Mick Jagger, ¿viste? Una cosa increíble. También de la Y soy un, literatura. y soy un simple escritor, claro, y de temas deportivos que no son menores al fin y al cabo, porque a la gente le encanta, la gente se apasiona. El fútbol es una pasión no mía, es de un montón de gente. Entonces, cuando vos escribís libros que son así atrapantes, entretenidos, divertidos, y encontrás que hay mucha gente que se engancha con eso, y eso es lo que más me gusta. No, Pero no, tú no, 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 no comienzas, a ver, más allá de que es una profesión, sí, tener no, esa tranquilo. recepción en una ciudad que no es la tuya es maravilloso. Bueno, Luciano, sí, definitivamente Inglaterra es la cuna del fútbol mundial. Allí fue donde empezó este juego, después se convirtió en deporte y después se ha convertido en un negocio. Cuéntanos un poco precisamente de esa importancia que tiene Inglaterra y cómo usted ha investigado a través del tiempo todo lo que le ha dado Inglaterra al balompié. Pero mira, vos detrás de mí ves una biblioteca profusa de libros. El 70% son libros británicos, ingleses o escoceses, que yo fui acumulando a lo largo del tiempo, junto con, hoy en día tenés la posibilidad de tener colecciones digitalizadas de revistas en tu computadora. Yo tengo World Soccer, 442, Diario Marca de España, la revista Palanca de España, el diario La Estampa de Turín, que puedes acceder por internet, o el Mundo Deportivo de Barcelona, que también puedes acceder por internet, la revista El Gráfico, que fue una revista, un faro en toda Latinoamérica, se vendía muchísimo en Colombia, en Chile, en Perú, en todos los países hispanohablantes de América, inclusive en los Estados Unidos. Entonces, contar con todo ese material, más todos esos libros que son todos de fútbol, vos decís, tengo un montón de cosas y encontrás miles de historias. Y yo te aseguro que yo Mauricio, soy el primero que se deslumbra con las historias que encuentro. Vos decís, bueno, si esto lo hubiera escrito un guionista de Hollywood, bueno, vaya y pase. Pero Ujú. pasó de verdad. Entonces, no tenés que inventar nada, tenés que buscar. Y además soy investigador, tengo carnet para investigar en hemerotecas de tres bibliotecas nacionales, la de Buenos Aires, la de Montevideo y la de Roma. Entonces cuando vos vas ahí tenés acceso a diarios antiquísimos y también encontrás un montón de material que se vuelve hermoso, porque hoy hablan muchos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no sabe leer. O sea, por más que vos digitalices todos los diarios de la historia, la inteligencia artificial no lo sabe leer. Si vos no lo pasás a algo, no buscas la historia y la convertís en algo más concreto, como ese libro que vos tenés en la mano, que son 500 historias, no accede la inteligencia artificial. De hecho, yo les pregunto al chat GPT muchas veces cosas que yo he investigado y resulta que no sabe nada. Por lo menos de historia del fútbol, no sabe absolutamente nada. Pregúntale al chat GPT por qué los equipos tienen 11 jugadores. Y te va a decir cualquier pavada. O por qué la pelota de fútbol se llama número 5. Te va a responder una huevada, yo lo hice hace poco, que es por el tamaño. Pero ¿cómo por el tamaño? Entonces,
la primera pelota de fútbol no tendría que ser número 5, tendría que ser número 1. ¿Te das cuenta que hay algo que no es coherente en la inteligencia artificial? Bueno, una de las grandes virtudes que tiene este libro, entre todas las que tiene, pues es hablar precisamente de esos primeros partidos que se desarrollaron en canchas de cricket, porque allí fue donde nació el fútbol en canchas de cricket, un deporte muy popular en Inglaterra. Entonces Luciano nos va a contar precisamente toda esa parte de la prehistoria, esos primeros partidos, hasta llegar a un partido oficial de Inglaterra y Escocia. Cuéntenos, Luciano, cómo fue ese comienzo No, del no, fútbol. no, pero pará. El partido que yo cito, que es el primer partido de mi libro, es un partido, es un amistoso entre un equipo de Sheffield y otro de Londres. Más adelante, el 4, el 5, no me acuerdo ahora, es el primer partido entre selecciones que también se juega en el mismo lugar, en Battersea Park, que es al sur del Támesis en Londres. Es un parque, que en realidad era una cancha de cricket, porque el fútbol durante 1000 años se jugó con la mano. ¿Por qué se jugaba con la mano? Porque la pelota no era completamente esférica y se jugaba en la campiña inglesa. Y cualquiera que haya estado en la campiña, yo estuve el año pasado, te das cuenta de que entre las ovejas, las piedras, los árboles, ¿viste? Y el pasto que te llega a la cintura, no podés llevar la pelota, que además es ovalada. Entonces la tenés que llevar con la mano. Entonces el fútbol se jugó con la mano 1000 años, hasta que un señor llamado James Lillywhite compró una patente de Charles Goodyear, aquel que fue el primero en vulcanizar el caucho e inventó los neumáticos de los automóviles. Claro, compró la patente, hizo una pelota inflable de caucho, la recubrió de cuero y esa es la pelota número 5 que se usa en el primer partido que yo cito en el libro. Ahora, ¿por qué se llama número 5? Si es la primera pelota. Porque este señor Lillywhite tenía otras 4 patentes. Una pelota de rugby, una bola de cricket, una pelota de tenis. Entonces la quinta patente de él fue la de fútbol. Por eso le llamó número 5. Por eso le decimos la número 5. No por una cuestión de tamaño, porque la 4, que es la que se usa en fútbol de sintético o fútbol acá en Argentina decimos baby fútbol o papi fútbol o cosas por el estilo, eh, es un invento de la década del 70 y la pelota número 3 la hizo Adidas para el Mundial de 2010 de Sudáfrica. O sea que la 1 y la 2 no sé, es un llavero la 1, ¿viste? Una pelotita en un llavero. Pero vos le preguntás al chat GPT por qué se llama pelota número 5 y te va a decir que por el tamaño. Y es mentira, no es así. Pero hay que investigar. No quiero decir que yo soy superior al ChatGPT de ninguna manera. Digo que en ese tema por lo menos sé más que el ChatGPT. Y ese primer partido que vos mencionás es el que además permitió evaluar que los equipos tuvieran 11 jugadores y los partidos se extendieran 90 minutos en 2 tiempos de 45. Y el primero, como bien dijiste, sí, el primer enfrentamiento entre selecciones es entre Inglaterra y Escocia, pero es unos añitos más tarde que ese partido. Está en el libro, de todos modos. No vamos a... ¿Cómo se dice ahora? Spoilear. Tratemos de no spoilear, que la gente se enganche con el libro. Pero está ese partido porque es fundamental también. A ver, yo hice un trabajo que es absolutamente subjetivo. Si vos pones a 100 periodistas de todo el mundo a elegir los 100 partidos más importantes, yo creo que esos 100 van a estar todos en el libro. Porque son las finales de mundiales, finales de Champions, finales de Copa Libertadores, etcétera. Pero el juego que hice con Penguin, es decir, vamos a poner 500. Y va a haber un montón que, a ver, vos no sé de qué cuadro sos hincha, pero si vos sos hincha de Chacarita, y Chacarita salió campeón una sola vez en la historia en el año 69. Y todos los hinchas de Chacarita van a poner ese partido entre los 500. Pero eso es algo subjetivo, porque en realidad yo hice un libro con la idea de hacerlo global. De hecho, está saliendo en España y en Estados Unidos en este momento. Con lo cual es muy local eso de Chacarita, ¿entendés? Entonces traté de tener una visión un poquito más amplia. Bueno, y una de las principales características del libro de Luciano Bernique precisamente es que ha encontrado situaciones
extrañas, verdaderamente absurdas que han sucedido alrededor de los partidos de fútbol y que lo dejan a uno pues precisamente loco, totalmente asombrado por lo que ha sido el fútbol y la forma como a veces se definen los partidos. Historias insólitas, historias de verdad muy pero muy sorprendentes. ¿Cómo fue para encontrar esas historias, Luciano? Pero vuelvo a... Yo no sé, a ver, nosotros no sabemos si en Mongolia, en el año 1940 en Mongolia hubo un partido en el que pasó algo, porque no podés documentar todo. Yo no puedo, no tengo documentado todo, porque la vida, qué sé yo, hay cosas que no han llegado a los diarios, pero todo lo que ha aparecido en agencias de noticias, diarios, libros, tuve que seleccionar. eh, Mauricio, para que te des una idea, acá yo tengo información no de 500, de 500.000 partidos. Entonces, cuando vos decís, a ver, ¿cómo los selecciono? Y no sé, el filtro es muy personal y muchos dirán falta esto, falta lo otro, sobra este y sobra el otro. Pero yo creo que de los 500 en 400 nos vamos a poner de acuerdo que tienen que estar. ¿Comprendés? Ahora, después está la mano del que escribe, que dice, bueno, hay un partido que terminó 2-2 y todos los goles los hizo el mismo jugador. Entonces vos decís, bueno, ¿es importante? ¿Es uno de los 500 partidos más importantes de la historia? No, obviamente no, no es el más, no está entre los 500, o nadie lo elegiría, salvo yo, entre los 500. Pero a mí me pareció tan maravilloso que tenía que estar. Entonces ahí está la cuestión. Vos tenés unos 300, 350 partidos que son objetivamente la historia del fútbol. Un recorrido por la historia del fútbol, ¿me entendés, Mauricio? O sea, vos arrancás y tenés del primer partido de 11 contra 11 hasta el mundial de clubes, sí, digo bien. Bien, exacto. Pero en el medio, yo también le quiero dar, yo soy cocinero, yo cocino. Entonces cuando preparo mis comidas, le quiero dar mi toque personal a esa comida. Y digo, bueno, a esto le pongo un poco de páprica, o le pongo un poco de comino, o alguna sazón que compro de la marca El Rey cuando voy a Colombia, y se la pongo para darle un toque diferente al pollo, o a la carne de res, o a lo que sea. Que entre paréntesis, yo te aseguro que la carne la preparo mucho mejor que el señor Andrés Carne de Res. Como buen porteño y tengo parrilla en casa, así que al señor Andrés Carne de Res cuando quiera le doy una clase de cómo preparar carne. Pero yo tengo 56 años, pero aparte están mi padre, mi tío y mis abuelos que eran asadores. O sea que tenemos muchas generaciones de asadores acá. ¿Entendés? Pero bueno, volviendo al punto, pero se entiende más o menos la alegoría. Hay un gusto personal también en la elección de algo, como todos. Como también puede ir uno yo digo a la Filbo porque es el evento al que voy casi todos los años, pero vas a la Filbo y algunos dicen, no, el libro de Bernique no, prefiero el de Nicolás Samper, o prefiero el de Mauricio Silva, y está perfecto, digo, no, está buenísimo. Lo bueno sería que compraras los tres, ¿viste? Porque hay mucho material hermoso para leer. De hecho, yo los dos libros de Mauricio y de Nico los tengo acá. El de Nico ya lo terminé, me encantó, y ahora voy por el de Mauricio, que estoy leyendo otro que compré en la Filbo, que es el de el grupo Queen, que hizo un autor, ahora no me acuerdo, Bellón creo que se llama el autor, ¿puede ser? Estoy atrapado por el libro. Mirá que yo conozco, no solo conozco de Queen, tengo CDs y cosas raras, viejas, de todo, y soy fanático del grupo y yo creía que sabía mucho, pero estoy leyendo a este tipo y estoy maravillado, es un librazo. Yo pensé que era un poco más de lo mismo, no. La verdad, Manolo, un crack. Me encanta el libro, me lo estoy devorando. Está bien, yo soy fanático del grupo, pero
cuenta unas anécdotas. Yo no conocía un montón de anécdotas que no conocía y estoy como un nene en una juguetería, ¿viste? Como un nene en Pepe Ganga, ponele. ¿Entendés? Viendo un montón de cosas que decís, uy, y esto, mirá todo lo que hay acá. Así que los libros son una caja de sorpresas, gracias a Dios, y todo el tiempo nos están sorprendiendo. Sí, Luciano, es muy importante también hablar de lo que fue el desarrollo de la FA Cup, precisamente en Inglaterra, y ese posterior desarrollo que ha tenido la Liga de Campeones de Europa, que ahora la conocemos como la Champions, son como los torneos, entre muchos, los torneos más importantes del mundo y los que concitan la atención de todos los que seguimos, somos fanáticos de este deporte. Vos sabés que yo hace unos años que me estoy desprendiendo del fanatismo futbolero. Ya estoy viejo, tengo hijos, ¿viste? Entonces, me encanta, a ver, soy fanático del fútbol y fanático de la literatura, pero trato de despegarme un poco de eso para justamente lo que vos decís, sorprender, encontrar sorpresas y diversión, no solo en el equipo que a mí me gusta de Argentina, que se llama Chacarita, que está en la segunda categoría, sino en me encanta la Premier League. Yo fui a ver muchos partidos a Inglaterra, muchos, me encanta, para mí es un país maravilloso y yo los amo más allá de cualquiera puede decir, qué argentino pelotudo, Sí, si perdieron la guerra de Malvinas, pero eso es otro punto, es un tema político que va por un lado y así y todo, más allá de Malvinas, tenemos un país en el que se inventó la pasión más grande que tiene la gente en el deporte, que es el fútbol. O sea, viste, si vos sos apasionado del fútbol, no podés odiar yo creo que no podés odiar a Inglaterra, que es donde nació el fútbol. Hay una cuestión ahí, viste. Bueno, yo puedo amar las Malvinas y al mismo tiempo amar el fútbol y amar el fútbol inglés, que lo veo desde el año 80 y me encanta. Yo el primer partido de fútbol inglés fue la final de la FA Cup, que recuerdo, tenía 10 años junto a mi papá, lo daban en blanco y negro y jugaban Osvaldo Ardiles y Ricardo Villa en Tottenham contra, creo que fue Everton, creo que fue con Everton la final. No me acuerdo, ganó 2-0 Tottenham con dos goles de Ricky Villa. Entonces me apasioné por el fútbol inglés y cuando acá en el 85 mi papá y mi mamá pusieron el cable en casa, ESPN era solo en inglés y había un programa semanal que se llamaba English Soccer, que era al estilo de lo que aquí en Argentina era fútbol de primera, era un partido un poco más largo y después los resúmenes básicamente con los goles y algunas penales o alguna pelota que pegó en el palo de los demás encuentros. Y yo no me lo perdía nunca, Mauricio. Yo iba a la facultad, iba a estudiar, estudiaba periodismo en la Universidad de El Salvador y dejaba a grabar en el, ¿te acordás de los cassettes VHS? Dejaba grabar English Soccer porque no me lo quería perder nunca y si me tocaba estudiar o una materia a la misma hora, dejaba grabarlo. Y bueno, me encanta el fútbol inglés, ¿qué va a ser? También me gusta el whisky que es escocés, pero bueno, no creo, yo no creo en esos nacionalismos baratos. Uno puede considerar que las Malvinas son argentinas, que es así para mí, y al mismo tiempo gustarme el fútbol inglés o el whisky escocés o el Baileys que es irlandés. Digo, somos ciudadanos del mundo y tampoco me parece que las nacionalidades o las fronteras tienen que cercenar nuestra voluntad de conocer un lugar donde vivió la humanidad, que es más allá de tu propio país. Yo tomo café colombiano todos los días y lo compro en sí, grano y lo claro. muelo. Y sí, y ahora cuando estuve en la Feria del Libro me traje 2 paquetes de medio kilo de oma. Y muelo con otro que se vende acá, colombiano en grano, y lo hago un poquito más suave, porque el oma el que yo compré es un poquito fuerte, entonces, pero me Sí, sí, encanta. sí. Y hago un blend, como dice habitualmente, ¿viste? Qué palabra chota esa, blend. Bueno, una mezcla. ¿Y qué? Porque tomo café colombiano dejo de ser argentino. Me parece una estupidez total, ¿viste? El mundo, la humanidad, hay que tener en cuenta. La humanidad, no un país. La humanidad nos dio un montón de cosas, es maravillosa, y no por ser argentino tengo que dejar de admirar
la Capilla Sixtina o la Última Cena de Leonardo, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, la Última Cena de Leonardo, el café colombiano, el fútbol inglés, el whisky escocés. ¿Y por qué? Me parece una estupidez. Yo vivo en este mundo y yo soy ciudadano del mundo antes que argentino. Pero así como es importante la Champions League para el mundo y para Europa, pues definitivamente la Copa Libertadores de América para los suramericanos, inclusive los mexicanos que han participado en ella también, pues es una copa diferente, es una copa que tiene mucho, es una copa de guerreros, es una copa feroz, en donde se han dado batallas campales, partidos que han terminado en tremendas peleas y también cosas muy extrañas, como haber tenido una final en Europa, en Madrid, siendo la Copa Libertadores. Ahora sí, Luciano nos tiene que contar un poquito una anécdota en especial que le haya dejado la Copa Libertadores que usted haya tenido en estas 500 historias, en estos 500 partidos de su libro, para hablarnos precisamente de una anécdota de la Copa Libertadores, una anécdota de esas sorprendentes de la Libertadores. Pero es que la Libertadores es otra cosa maravillosa. Y mirá que nosotros no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de política, ¿no? Exacto, sí. Sí, porque el fútbol ya dejó de ser un deporte, es mucho más que un deporte. Es política, es un hecho social, cultural, hasta económico, te diría, si me permitís. Y la Copa Libertadores tiene eso que lo hace, hay un condimento muy lindo de la Libertadores, que es una suerte de... esta frase no es mía, creo que es de George Orwell, no recuerdo bien el autor, que es, el fútbol es la guerra en pantalones cortos, ¿viste? Entonces, la Libertadores tiene ese condimento picante, de ese nacionalismo, yo lo considero barato, pero no deja de ser un nacionalismo, que le pone picante a los encuentros entre equipos de dos países diferentes e inclusive del mismo país. Recordemos la final de River y Boca en Madrid, por ejemplo, que se suspendió la que iba a jugarse en River por hechos de violencia y tuvo que trasladarse a Madrid. Europa también lo tiene, no creas, sobre todo en la época de la Guerra Fría. Real Madrid, que era un país gobernado por la dictadura de Francisco Franco, tenía que ir a jugar a Yugoslavia, a Rusia, y no eran bienvenidos precisamente. Bueno, es así. Bueno, la final del Mundial del 66 entre Inglaterra y Alemania, o sea, Alemania que había bombardeado Inglaterra 20 años antes, estaba jugando ahí un partido de fútbol. Y eso es para mí es lo que sintetiza la maravilla del fútbol como hecho social y cultural, ¿entendés? Y la Copa Libertadores, vos me pediste un par de ejemplos. Es que hay tantos, tan hermosos, tan hermosos. Yo cuento siempre la anécdota de Deportivo Cali, que llegó a la final de la Copa Libertadores del 1978 contra Boca, que ya había ganado la del 77. Y se enfrentan dos técnicos argentinos, Carlos Vilardo con Deportivo Cali, Juan Carlos Lorenzo con Boca. Y esto, donde yo estoy sentado, aquí al lado, estuvo Carlos Vilardo muchas veces cuando trabajamos en su autobiografía. Y juntos vimos todos los partidos de la selección argentina en los mundiales de México y de Italia, por ejemplo. Algunos partidos que él nunca había visto, como la final de Roma contra Alemania, que perdimos 1-0. Y Carlos me cuenta, eso es lo bueno de tener buena relación con protagonistas que han tenido una vida tan importante o tan interesante dentro del fútbol. Me cuenta que en la final esa entre Cali y Boca, empatan 0-0 en Cali, van a la Bombonera y el plan era, hay un tiro de esquina, Diego Umaña tenía que tirar el centro bien pasado para jugar lo que en Estudiantes de La Plata, donde jugó Bilardo, era dos cabezazos en el área. Viste que hay una frase, dos cabezazos en el área es gol. Centro pasado, cabezazo al centro y entraba otro adentro. Punto. Bueno, eso lo usó mucho Deportivo Cali, después Estudiantes de La Plata con Bilardo también, que ganó el torneo metropolitano de Argentina. Hay un tiro de esquina, perdón. Va Diego Umaña, no llega al área, un tirito chiquito. Y Bilardo dice, Diego, tiralo pasado. Bueno,
otro tiro de esquina, otro tirito cortito, que no llega al área. En el entretiempo Bilardo estaba desesperado, ya perdía Cali. Y dice, pero Diego, ¿qué corno, qué carajo, le dice él, estás haciendo? Hay un perro médico, le dice, hay un perro médico. Pero dejate de joder, tirá el centro pasado. Bueno, pierde 4-0 Cali. Bilardo, que ya empezaba a grabar los partidos en video, en VHS, se lleva una copia, no sé si VHS o en qué tipo, en realidad no sé bien en qué formato, se lleva una grabación del partido a Cali. Y cuando llega pone, claro, porque él desde el banco de suplentes estaba a 100 metros del tiro de esquina, ¿no? No veía qué pasaba. Entonces pone la grabación y ve que hay un policía con un perro. En esa época había policías con perros dentro de la cancha. Y cuando Umaña coloca la pelota, el policía le larga la soga. Y el perro, claro, da un paso de carrera y el perro le ladraba en la cola, ¿viste? Lo dejaba retroceder. Entonces Umaña daba un pasito de carrera nada más y sacaba un tirito. Y ese policía había sido sobornado, le había dado un poco de plata el Toto Lorenzo, el técnico de Boca, para ese. Y vos decís, qué historia maravillosa de lo que es el fútbol. Y Bilardo se quejaba y yo le decía a Carlos, vamos, que usted tampoco era un nene de pecho. No. Sí, Luciano, es que prácticamente pues Bilardo fue un técnico que aquí vino por una escuela nueva. No le fue muy bien cuando fue entrenador con la Selección Colombia precisamente en las eliminatorias del Mundial 1982. Usted sabe muchas cosas. Bilardo le contó precisamente sobre ese Mundial, sobre su experiencia después de haber sido técnico del Cali, casi llegar a ser campeón en la Copa Libertadores y coger la Selección Colombia y ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la Selección Colombia de Bilardo? No, y sabés la anécdota, sabés cuál es la anécdota de ese proceso, ¿no? Cuando Colombia queda afuera del Mundial de España, Bilardo me contó que llegó a la habitación del hotel y se quiso suicidar. Se quiso tirar por la ventana. Estaba loco. Bueno, Bilardo es un personaje. Bilardo es un personaje maravilloso. Yo tuve la fortuna de compartir horas y horas y horas de charlas con él. El tipo se quiso suicidar y lo salvó su ayudante de su preparador físico, que era Echeverría, ya fallecido, que fue el mismo que preparó a la selección argentina campeona del 86 y subcampeona en el 1990 en Italia. Y dice que Bilardo estaba tan loco que se quiso tirar del balcón. Yo no sé si eso fue en Montevideo o en Lima, porque ustedes jugaron con Perú y con Uruguay. Y se quiso tirar por el balcón de la habitación y lo agarró el profe Echeverría y literalmente le salvó la vida. Bueno, recuerden que estamos acá en el canal Entre Páginas y Balones, un canal dedicado a la literatura y el fútbol, a los escritores que han hecho libros importantes de fútbol. Estamos hablando con el argentino Luciano Bernique, autor de este libro, La historia del fútbol en 500 partidos, que viene como anillo al dedo para el Mundial de Fútbol de México, Estados Unidos y Canadá. Y precisamente, Luciano, quiero preguntarle por su opinión sobre este Mundial, un Mundial con 48 selecciones, de pronto es muy extenso. Antes un equipo que quería ser campeón tenía que hacer 7 partidos, ahora tendrá que hacer 8, yéndole bien. ¿Cómo ve un Mundial así con tantos equipos? Yo voy a hablar de los partidos que vi, porque el maracanazo me parece una maravilla en muchos sentidos, en haber forjado la palabra maracanazo. Cada vez que un equipo, en la Libertadores, viste, va un equipo de Venezuela al Maracaná a jugar contra Flamengo Fluminense, gana maracanazo. Entonces ya hay una. Pero lo que yo vi, tengo que hablar del Argentina-Inglaterra, que lo vi con mi papá y mi hermano, del 86, ¿no? 1986, Argentina 2, Inglaterra 1, 4 años después de la Guerra de Malvinas, con todo lo que eso conlleva, porque el fútbol no es solo deporte, ya lo dijimos, es también una cuestión política, social y económica. Y la final de Qatar, abrazado a mis 2 hijos, son los momentos más
Y te diría la final del 86 también. O sea que, por un lado, con mi padre y mi hermano, que es mi familia, la familia de la que yo provengo, Ujú. y la final de Qatar, que es abrazado a mis dos hijos, que para mí los penales, ese momento de los penales, abrazado a mis dos chicos así, tenerlos así a los dos, gritar, llorar, reír, disfrutar, fue sublime, sublime. Pero claro, por supuesto, todo esto es subjetivo porque yo soy un sujeto, no soy un Ujú. objeto. Y si me decís otro partido, te voy a decir dos, que A no ver, tienen que ver con Argentina. eso. Yo me acuerdo que en el año 82 yo tenía 12 y me fascinaba el mundial ya desde el 78. O sea, yo tengo la gracia, la suerte de haber visto a Argentina 3 veces campeón mundial y tenerlo presente, ¿no? Pero en Sí. el 82 me toca ir, creo que fue un 10 u 11 de junio, al cumpleaños de un primo de la casa de la hermana de mi papá, que era una familia que yo mucho no quería, no me gustaba mucho ir a la casa de ellos, pero en ese momento jugaban Brasil e Italia por el Mundial 82. Y Ujú. mientras todos, perdón por la expresión, pelotudeaban con el cumpleaños, yo me puse a ver solito el partido en un televisor ahí en el living y vi un partido increíble que gana Italia Sí, con 3 goles de Paolo Rossi, vos lo debés recordar. Fue claro. una cosa maravillosa. Y otro, tendré que poner dos más, pero voy a poner uno solo. Brasil-Francia en el Mundial 86. Sí, también. ¡Ay, qué partido que vos decís! Porque la gente confunde el 5-4 de PSG a Bayern Múnich. Un partidazo, porque hubo 9 goles. Pero también tenés un partido como Francia-Brasil del Mundial 86, que hubo 2 goles, pero que hubo 200 situaciones de gol que Sí. o pegó en el palo, atajó el arquero, sacó un defensor, que fueron un partido de ida y vuelta vibrante, jugado al mediodía en el verano mexicano y en la Mexicano. altura, que creo que fue en Guadalajara ese partido. Entonces vos decís, el fútbol es una maravilla. No importa que juegue. A la gente dice, pero ahora van a jugar Curazao, Haití. No, y a lo mejor ves un partido maravilloso entre Haití. Bueno, Haití le ganó 4-0 ayer a... Nueva ¿A quién Zelanda. le ganó? A Nueva Zelanda, claro. A ver, podés encontrar un partido... El Mundial es una caja de sorpresas y hay que disfrutarlo y Hay que dejarse verlos de todos. embromar. A ver, mi equipo queda fuera en primera ronda y yo sigo viendo partidos porque hay cosas que el fútbol es mucho más que solamente tu selección. Yo entiendo, no te gusta, viste, insultás, porque tu selección queda fuera prematuramente. Bueno, pero hay Hay que seguirlo mucho más viendo. fútbol. Pero también Exactamente. vemos la Champions League y nosotros somos sudamericanos. ¿Qué tiene que ver? Y la disfrutamos igual. Pues muchísimas gracias, Luciano Bernique, por haber estado con nosotros en esta experiencia nueva que es nuestro canal Gracias Mauricio y muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos tus seguidores. Nos vemos. en YouTube, entre páginas y balones. Los invitamos a todos a que ingresen a este canal, se suscriban, le den me gusta y vean los videos que vamos a estar subiendo durante todo lo que es el Mundial. Y después del Mundial vamos a seguir hablando de todas las competencias que hay en el mundo del fútbol. Así que sigan nuestro canal entre páginas y balones, suscríbanse, denle me gusta. Muchas gracias, muy amables. Y gracias a Luciano Bernique en Argentina por atender nuestra llamada.